Presidente, muchas gracias. Decía, mire, yo voy a hacer unas 3 o 4 preguntas, pero quiero hacer una breve contextualización del tema. Yo he participado desde el año 2018, desde los inicios de esta Comisión de Constitución, en todos los nombramientos que hemos hecho de la Corte Suprema. Y cada nombramiento tiene sus características, su rigurosidad, su cuento, sus dificultades. Y creo que la hemos sorteado en general, digamos, exitosamente. Yo siempre he sostenido la tesis de que la Corte Suprema, el más alto tribunal de la República, tiene que tener un pluralismo desde el punto de vista de la filosofía, de las personas que participan ahí. No político, pero sino que tiene que reflejar en cierta medida las diferencias intelectuales y visiones de la vida que se tiene para responder de esa manera a las necesidades de la sociedad chilena. Y que tienen que tener, digamos, un nivel de altura jurídica, formación intelectual, académica, digamos, para los requerimientos que significa el alto tribunal de la República. Y además, que tiene que tener un nivel de confianza de tal manera que la ciudadanía sienta de que estamos haciendo un nombramiento justo y que ese tribunal se legitime frente a la sociedad y no nos pase lo que hoy día sucede con el Tribunal Constitucional, que está totalmente deslegitimado en la sociedad chilena. Y además, entender de que estamos viviendo un escenario político difícil, donde en Chile las confianzas están quebradas, donde estamos expectantes de lo que va a ser la convención para hacer una nueva constitución. Entonces todo está a flor de piel, porque se supone que estamos de acuerdo en dar un giro a la sociedad que hemos tenido de profundas desigualdades, de discriminaciones y de un montón de falencias que hemos tenido, de heridas que no están cerradas. Y entonces el cuestionamiento que ha salido a la postulación del profesor Matus, a quien yo le reconozco todas sus condiciones académicas, porque he tenido oportunidad de ver sus libros, los tengo acá en mi biblioteca, muchos de ellos, y he leído también sus presentaciones, lo he escuchado, está fuera de duda las condiciones académicas. Pero sin embargo que hay un cuestionamiento de sectores que todavía sienten que en Chile estamos divididos y que hay cuestiones pendientes, dolorosas, respecto de personas que fueron torturadas, asesinadas por la dictadura. Y donde uno de los actores sociales es nada más ni nada menos aquellas instituciones a las cuales la sociedad chilena le entrega el monopolio a las armas y que por lo tanto tienen una mayor responsabilidad en generar un clima de confianza, de que dejemos atrás eso. Y esa área todavía sigue abierta en Chile. Por eso que hay profundas desconfianzas. Entonces, dicho eso, para que el profesor Matus entienda mi punto de vista, le quiero decir que yo leí lo que usted nos mandó. Usted le mandó por intermedio de la Secretaría un conjunto de antecedentes. Y yo leí eso. Me di el tiempo ayer de echarle una mirada y no busqué ninguna otra cosa fuera de lo que usted nos mandó. Entonces, el primer punto se refiere al tema de la media prescripción que organizaciones de derechos humanos digamos, han alegado respecto de esto, y la aplicación, como todos sabemos, del artículo 103 del Código Penal en este tipo de materia. Entonces, yo me leí dos cosas que usted nos mandó. Nos mandó primero el juicio de Paine contra el señor Luzoro Montenegro. Entonces, yo me encuentro en ese juicio que usted concurre al fallo y al acuerdo con la sola excepción del considerando noveno. Y el considerando noveno es justamente la doctrina que rechaza la aplicación del 103 del Código Penal. Entonces, esa sentencia nos mandó usted ayer a nosotros. Entonces, ahí usted está por la aplicación del 103, porque lógicamente concurre al fallo rechazando el considerando noveno, que es donde los ministros de mayoría
hacen las consideraciones respecto de que no procede la aplicación del 103. Y usted dice, yo concuerdo al fallo, pero no estoy de acuerdo con el razonamiento del considerando 9. Después, en la causa contra Luis René Peralta Terán del año 2015 de la Corte de Apelaciones de San Miguel, y leo lo que señala eso, que usted nos mandó, dice, el ministro don Carlos Quince Miller y el abogado integrante señor Matus estiman que es procedente la aplicación del artículo 103 del Código Penal, o sea, la aplicación de la media prescripción. Y después dice, con lo anterior se logró mayoría absoluta de votos entre los ministros señores Dolmetsch, Quince Miller y el abogado integrante señor Matus para reconocer en este caso que es procedente la reducción de la sanción conforme a las prescripciones del artículo 103 del Código Penal. Estas son sentencias que usted nos mandó ayer y que yo, en consecuencia, le pido una explicación, puesto que usted ha señalado, digamos, que está a favor o en contra de la aplicación del 103 y estos dos fallos señalan lo contrario. Después, dos consideraciones más. Usted señala que hay una relación entre los abogados y los clientes, y es natural, los abogados tienen libertad para elegir a sus clientes, y toda persona natural o jurídica en Chile tiene amplia libertad para buscar abogados, y los abogados ayudan a los procedimientos, a clarificar, a hacer las cosas bien, a hacer todo lo que usted nos ha señalado. El problema es que el Ejército de Chile no es cualquier cliente. No es el señor que tiene una ferretería, o un señor que tiene un negocio, o un señor que es accionista, o un señor comerciante particular. El Ejército de Chile es la institución más fundamental de aquellas que poseen el monopolio de la fuerza en Chile, y por lo tanto es un poder en sí mismo. Y hay un cuestionamiento al periodo de la dictadura en relación con los derechos humanos. Y eso marca un escenario distinto y diferente. Mire, yo soy hijo de un militar de la vieja guardia, de los años 20 o 30, y por lo tanto siento muy orgulloso que mi padre formó parte de esa institución, de la vieja institución de esos años. Y participó mi padre también en la guerra civil del año 31, como joven militar. Entonces conozco la institución y sé lo que representa las Fuerzas Armadas en la estructura de cualquier Estado y el rol que han jugado en la historia de la humanidad y en la historia de Chile. Pero como toda institución tiene sus luces y tiene sus sombras. Y aquí hay sombras en el tratamiento de los derechos humanos en un periodo lamentable para Chile, donde muchos y todos tenemos responsabilidades. Y también hay responsabilidad en materia de platas, que es muy lamentable que eso ocurra en cualquier parte, pero más en una institución que debe tener una moral muy especial. Entonces, no es cualquier cliente, no es cualquier cliente. Y por lo tanto, a mí me parece que la pregunta es si su relación con el Ejército fue exclusivamente como abogado, pero cuando usted hace gestiones para la DINE, gestiones que a lo mejor no son comerciables, como usted dice, pero gestiones al fin y al cabo que yo creo que exceden a lo que hace normalmente un abogado. Y por lo tanto, cuando alguien elige un abogado, porque ese abogado es un contrato intuite persone, o sea, la contratación de un abogado es un contrato de exclusiva confianza que le pertenece a aquel cliente que lo toma para que lo asesore. En consecuencia, la pregunta es, si una persona que ha participado en una institución como esta, donde tenemos tantos cuestionamientos, y sobre todo en gestiones en la DINE, está en condiciones de tener la confianza del Senado para integrar la Corte Suprema. Esa es la pregunta. Eso es lo que está en juego aquí. Ese es el tema político. Porque a mí me parece que una institución como el Ejército, si no sabe qué software tiene que comprar, yo me preocuparía porque la seguridad del país está en manos
de las Fuerzas Armadas y específicamente del Ejército, como para que el Ejército no sepa y tenga que venir un abogado de afuera a decirle, mire, compre un software. Entonces, ese es, profesor, las dudas que nosotros tenemos o que yo tengo, y lo hago con la mejor voluntad porque tengo de usted una gran opinión como académico. Pero como usted mismo dice, en un artículo en el Mercurio que usted escribió y que usted nos mandó, en el Mercurio Legal, usted señala en ese artículo que hay una cosa técnica y hay una cosa política y sociológica. Y usted dice, mire, los fallos no son solo técnicos, sino que también hay una realidad política y sociológica, cuando las mayorías y minorías en la sala y su composición y los abogados integrantes están cambiando, y muchas veces cambia la jurisprudencia por eso. Entonces, usted mismo reconoce que hay un elemento político en la configuración de las salas de la Corte que muchas veces cambia la jurisprudencia. Entonces, esas son las dudas que yo tengo y que usted podrá conversar con el ministro de Justicia que está y nos acompaña aquí, y él sabe que yo en todos los nombramientos he sido particularmente riguroso y por lo tanto es simplemente lo hago en cumplimiento de las responsabilidades que yo creo tener en conciencia como senador de la República para los efectos de integrar con el ciudadano que postula al más alto tribunal de la República. Muchas gracias, presidente.